Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ubuntu Dogs. Hace un año compramos este terreno con la idea de construir un refugio para perros. Lo primero que hicimos fue traer esta caja de camión habilitada en vivienda. Así tenemos el refugio y la casa en el mismo sitio. En este vídeo os vamos a contar nuestros planes para el futuro y nuestros progresos durante todo este año. Quédate hasta el final. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Al traer la casa, lo primero que hicimos fue comprar unas placas solares sin inversor para así abastecer de luz la casa a base de energía solar. Y también compramos unos contenedores de agua de 1000 litros cada uno para tener agua en casa. Compramos unos palets, improvisamos un porche, lo cubrimos todo de césped artificial y pusimos 2 sofás delante de la casa. Montamos unas carpas que se volaron con la primera tormenta que hubo aquí, así que la solución pensamos que es construir una pérgola bastante fuerte con unos hierros que tenemos en el terreno y así solucionar este problema con el viento que tenemos siempre. Son 3.300 metros, está casi plano y no venía con nada de árboles. Así que lo que hicimos era plantar con la ayuda de nuestros amigos unos árboles, pero que les falta bastante en sacar las hojas, ya que estamos en marzo y aún están floreciendo. Y tenemos unos 30. Aquí será la parte del huerto que lo queremos vallar, pero después de comprar otra caja de camión que la vamos a acoplar aquí a la casa y así tenemos una habitación más solo para los perros. La idea es ponerle un porche, una puerta, una ventana y así tener salida y entrada de los dos lados de la casa. Esta parte la vallaremos y aquí podrán salir. Y vamos a poner unos bancales aquí con los árboles que tenemos ya plantados. El muro este, pues llevamos unos cuantos meses peleándonos con él, ya que tenemos varios perros que nos saltan el muro y se nos escapan a cazar por ahí. Así que lo que hicimos era ponerle unas varillas, cementarlas dentro de las piedras y poner unas cuantas mallas que las han roto. Pusimos otras mallas, las han roto otra vez y esta es la definitiva ya de aluminio. Las zarzas esas las dejamos aquí para que los perros no salten, así los para un poquito. Y esta es la parte de atrás de la casa. Aquí tenemos el generador de gasolina, lo tenemos tapado. Aquí tenemos a Cristina andando. Y los contenedores de agua. Tenemos 3 contenedores de agua que los tenemos aquí enterrados de 1000 litros cada uno. Los rellenamos una vez a la semana, cada sábado que nos ponen el agua y así nos llega para 1 o 2 semanas perfectamente. Esta tierra nos ha quedado de los agujeros que hicimos aquí en los primeros días que nos mudamos y seguimos pensando qué hacer con ello, porque son unas piedras enormes y no nos sirven para nada, solo nos ocupan un montón de espacio. Aquí tenemos la fosa séptica, que es homologada, y todas las tuberías que salen de la casa. Tenemos los árboles aquí también que hemos plantado y unas adelfas. Mira, este es un ciruelo. Este es un níspero. Y aquí tenemos unas cuantas adelfas que estamos esperando hace un año que vayan creciendo y así nos tapen un poquito nuestra casa. Ah, bueno, y los hierros estos los tenemos aquí atados a la valla para que no se nos vaya la valla para abajo, ya que con un viento que tuvimos, con una tormenta que tuvimos, se nos han roto los palos y se nos ha caído toda la valla esta, los 50 metros para abajo.
Así que la levantamos, la pusimos a su sitio, pusimos unas cuantas varillas dentro de la tubería y lo cementamos. Pero como veis, no ha funcionado mucho. Así que hay que arreglarlo más. Nuestro plan es tener como mucho 30 perros para poder darles mejor atención y encontrarles familias perfectas dependiendo de las necesidades de cada uno. Cuanta más gente nos conozca, más fácil será encontrarles un hogar y por lo tanto a más perros podremos salvar. En nuestro refugio no queremos tener jaulas, así que la idea es separar el terreno en 5 zonas con las vallas. En cada zona habrá unos cuantos perros viviendo en sus cajas de camiones, ya que creemos que es lo más apropiado y más económico por ahora que nos podemos permitir. Aquí pondríamos una caja de camión de unos 15 metros cuadrados por dentro. Le pondríamos también su terraza, su ventana, su puerta y así podríamos tener unos 5 o 6 perros en cada caja fácilmente, con su zona separada y con su jardincito. Aquí tenemos la zona de parkour, como le llamamos, que lo hicimos de unos cuantos palets y césped artificial que nos daba, ya que a nuestros perros les encanta subirse a todo y saltar a todas partes. Lo queremos aumentar cuando tengamos más césped y más palets y más cosas en toda esta zona para que puedan correr fácilmente. Aquí pondremos otra valla separando así una y otra zona de la zona de recreo. Y pondríamos 1 o 2 cajas de camión más aquí, dependiendo de nuestras posibilidades. Esta zona es la piscina de verano y aquí tenemos el almacén, que también es una caja de camión, que era lo primero que habíamos comprado cuando compramos el terreno, para guardar las herramientas y que nadie nos robe nada. El sauce llorón. Esta es la parte de la entrada que también tenemos planeado vallarla para poder sacar el coche sin que se nos escapen los perros. Estos perros. Aquí por ahora lo que guardamos es agua que vamos recogiendo de la fuente, un montón de colchonetas para las cajas, contenedores que vamos a ir comprando. Así son las vistas a nuestra casa desde la entrada. Son los hierros que queríamos reusar para hacer las pérgolas para la sombra. A ver si encontramos a alguien que sepa hacerlo y nos ayude. La verdad es que la zona es muy bonita, es muy verde comparando con las partes del sur de España. Aquí tenemos una acequia que hace muchísimos años que nadie las usa, así que la hemos reusado nosotras. Ayer le pusimos esta tubería de goteo a ver si funciona y así nos riega las plantas que vamos a plantar aquí. Aquí lo único que hemos plantado son las patatas. La verdad es que no tenemos ni idea de patatas. Y a ver lo que nos sale. No sé si será comestible o no. Este ha sido nuestro terreno tour. Como veis, nos falta mucho trabajo por hacer y muchos animales a los que ayudar. Nuestro siguiente reto es conseguir construir el refugio con la ayuda de YouTube. Si quieres formar parte de este bonito proyecto, apóyanos, dale like, suscríbete y mira nuestros vídeos hasta el final. Y si quieres aportar, te dejamos nuestro Bizum en la descripción. ¡Hasta la próxima!